Muy bien. Entonces ahí haciendo un breve repaso, una introducción, de acuerdo a lo que vimos el lunes pasado, porque estamos con el segundo libro de Samuel. Entonces alcanzamos a ver que David ya ha llegado al trono, primeramente como rey en Hebrón. Allí fue ungido por los ancianos en aquel lugar. Durante 7 años y medio hubo una guerra con la casa de Saúl, que Isboset estaba reinando allí en el reino de la casa de Saúl, digamos que contenía a la gran parte de Israel. Y al cabo de los 7 años, o sea que más o menos a los 37 años y medio aproximadamente, llega David a reinar en Israel. Y hay una acción que fue la primera que él hizo. ¿Alguien recuerda cuál fue la primera acción una vez que él fue rey de Israel? Salir, ¿Qué hizo David? Israel. Primeros capítulos del libro segundo de Samuel. Él lo que hace es traer el arca a Jerusalén. Eso es, ¿sí? Amén. Traer el arca a Jerusalén. Esa fue una de las primeras cosas. Y también había quedado una pregunta, ¿sí? Que con Darío la respondimos el lunes pasado, y era, ¿cuántas batallas perdió David? ¿Cuántas batallas? Porque perdió bastantes, pero ¿cuántas perdió? ¿Alguien tiene presente el número de batallas perdidas? Ninguna perdió. No, No perdió ninguna ninguna. batalla. Ninguna. Por eso Ah, es un tipo de Jesús. Por eso es que se lo hace tanta referencia a Jesús como el hijo de David. ¿Sí? El Mesías lo esperaban como el hijo de David, haciendo referencia a características que tenía David. Bueno, y después llegamos, lo último que estuvimos viendo es el pacto davídico. El pacto davídico se le dice a que el pueblo de Israel estaban esperando al Mesías, que ellos sabían que descendía, que descendía de, que iba a descender de David, de la casa de David. Esa era la promesa, que Dios iba a levantar al Mesías como un rey eterno para siempre. Por eso es que muchos lo aclamaban a Jesús y le decían, Jesús, hijo de David. Muy bien, luego de esta breve introducción, Aldo, ahí somos todo oídos. Bueno, ahí Pablo nos dejaba en el capítulo 8, capítulo 9, así es que vamos a continuar, ¿no? Con la historia de Segunda de Samuel. Yo me voy a referir a dos personas que Dios me habló a través de la lectura. También me habló a mi esposa, así que bueno, vamos a tratar de dar un pantallazo de lo que David, digamos, influyó sobre la vida de estas dos personas, ¿no? Bueno, en el capítulo 9, también en el capítulo 8, perdón, está la oración de David, que después de haber recibido la promesa de Dios, él hizo una oración extensa que está muy linda para leerla por todos los detalles que David soltó agradeciendo, sobre todo a Dios, quién era él para que pusiera sus ojos y en su descendencia, ¿no? Ahí también hay una cuestión también mesiánica, porque él promete que desde el trono de David será eterno, ¿no? Si bien después vinieron reyes que no hicieron lo correcto, pero la palabra de Dios se cumplió siempre. Esa es la oración de David, que es extensa, así que por ahí sí, en el capítulo 8. primera de Samuel. Segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, Segunda de Samuel 8. así es la oración de David. Después también ahí mismo, ahí está toda, bueno, la oración que hizo David. Después del capítulo 8, desde el versículo 15 al versículo 18, ahí ya David ordena a los oficiales de David, o sea, ordena lo que va a ser su reinado, quién va a estar a cargo de cada una de las responsabilidades del gobierno, ¿no? Dicen los oficiales de David. Cuando él ya lo ungieron como rey de Judá y de todo Israel. Oración de David está en el Joab, 7. hijo de Sarbia, era general del ejército. Ahí también
Pablo estuvo más o menos dando un pantallazo también de quién fue Joab. Yo también estuve centrándome un poco en lo que es Joab, los tres hijos, ¿no? De Sarvia y también es muy lindo para ahondar quiénes fueron, qué hicieron cada uno de ellos, ¿no? Capítulo 7, Eh, perdón. Era general del ejército. Josafat, hijo de Agilud, era el secretario. Después tenemos a Sadoc, Sadoc, hijo de Agitob, y Elimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el cronista. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados, los quereteos y los peleteos. Ahí me detuve también a ver, ¿no? ¿Qué eran los peleteos? Los peleteos y tiene que ver con filisteos, porque la palabra peleti, que es P-E-L-E-T-H-I, quiere decir correo. Y después Pelistín, que quiere decir filisteos. O sea, esos son los peleteos. Y después los quereteos, no está muy seguro, pero dicen que son los decretenses, o sea que serían los de la isla de Creta, ¿no? Esos eran todos parte de los filisteos en Palestina del Sur. Eso está en Samuel también, 30, primera Samuel 30:14. Ahí dice, ¿no? ¿Por qué David tuvo esos aliados? Vendría a ser, o sea, parte de su guardia, ¿no? Estos peleteos al principio eran enemigos, pero como David hasta el enemigo le sirve. El enemigo estaba a las órdenes de ellos y era parte de la guardia personal de David. Estas personas que para cualquiera eran enemigos, pero para David les servía, porque ellos no estaban muy emparentados con la gente de Israel, y, digamos, ante cualquier situación, ellos iban a hacer lo que tenían que hacer, o sea, iban a responder a las órdenes de David. A veces también, ¿no? Es importante tener personas que en lo sentimental, no, o sea, porque hay cosas y situaciones que hay que resolver en el acto, y bueno, hay que tener ese tipo de personas al lado para que obren enseguida, para que actúen enseguida. Entonces, por eso era el caso. Pero también David tenía una particularidad en todo esto. Cuando David ganaba una batalla, que en las cuales, como decía Pablo, ¿no? En ninguna fue vencido, él no se quedaba con todo el botín como normalmente hace un rey, que se queda con todo lo que habían en la ciudad donde empezaron a invadir, sino que él repartía a todo el que estaba en ese momento en la batalla, a todos los que iban con él en la batalla. eh, Hay una situación donde los secuestran a las mujeres de los hombres que estaban en batalla, las secuestraron y bueno, salieron, venían de una batalla cansadísimos, y ellos salieron a buscar a esas mujeres. Entonces ahí David dejó un grupo de los cuales le dijo que estaban cansados, que los esperen, que ellos iban a ir a buscar. Fueron, bueno, recuperaron todas las cosas y aún trajeron más, y trajeron todas las mujeres. Y esos que quedaron, que eran 200 que quedaron, que no fueron a la batalla, esos también recibieron del botín, ¿no? De lo que habían ganado en esa batalla. Y así también dice la palabra que él repartió a los ancianos. Él repartió a los ancianos amigos de David, que no tenían condiciones como para estar también en la guerra. Él repartía del botín, o sea que David, lo más importante para David siempre fue Dios, más allá de las victorias que estaba asegurada, más allá de las ganancias que estaban aseguradas. David siempre pensó que él respondía a Dios. A pesar de todas las cosas, él respondía a Dios. Entonces, lo que era material, vamos a ponerle, no tenía mucho sentido, sino el sentido era lo que Dios había instalado en él, había puesto en él, que era la conquista. O sea, así como Josué fue a conquistar, David también conquistaba. Y eso era lo principal para él, la conquista, no tanto lo material, que también era parte, ¿no? Pero él tenía esa parte, y bueno, estos filisteos también participaban
de esas ganancias, de las ganancias cuando David ganaba ahí. Y bueno, es bueno estar siempre del lado del ganador, ¿no? Así es que eso es importante. Eh, Eso está en Primera de Samuel 30, del 22 al 30. Ahí está más o menos lo que parafraseaba, ¿no? Después ahí mismo tenemos el capítulo 9, que ahí me voy a detener un poquito, que es David y Mefiboset. No sé si alguien se acuerda quién era Mefiboset. Por ahí si alguien tiene presente. Era el nieto del rey, de Saúl, ¿Hijo de quién era? de Jonatán. Claro. ¿Se acuerdan que en un momento que hubo digamos, la voz que Saúl estaba siendo derrotado, la nodriza tomó a Mefiboset en sus brazos y se le cayó. Cuando se cayó quedó lisiado, quedó paralítico. Y bueno, él estuvo mucho tiempo, ¿no? En esa condición, o sea, toda su vida estuvo en esa condición. Entonces yo lo que pude ver de la vida de Mefiboset, que hay muchas prédicas sobre eso, hay mucho que se ha hablado, ¿no? Pero siempre es bueno poder recordar, sobre todo que a veces nosotros fuimos Mefiboset o hay alguien, ¿no? Que está en este caso lisiado o paralizado. Eh, Él fue lisiado desde los 5 años. Y de cuando fue lisiado lo llevaron a una ciudad. Por ahí si alguno se acuerda a qué ciudad lo llevaron, está muy bueno eso también, está muy bien. Ahí está, ahí. A Lodebar. Habló de rey. A Lodebar. Es una ciudad, es una palabra que no es muy bien. Porque, ¿qué significa Lodebar? Lodebar. Lodebar significa tierra árida, hostil, seca, donde no crece el pasto, ni produce fruto la tierra. Es un lugar donde no se podría vivir. Ahí se refugiaban los endeudados, los despojados, en Lodobar, los perseguidos. O sea, era una ciudad que iban todos los que tenían problemas. Los abusados, los golpeados por las adicciones o distintas cosas, golpeados en distintas formas, ¿no? Como hablamos con los traumas, ¿no? Los que cayeron en desgracia. O sea, desgracia sabemos, ¿no? Que la palabra desgracia es cuando uno está fuera de la gracia, fuera del amparo de Dios, fuera de ese amor, ¿no? De Dios. O sea, Dios nos ama, pero por ahí a veces nuestras situaciones o lo que nos pasa en la vida, nos refugiamos en lugares, digamos, en lugares oscuros o nos metemos qué sé yo, en un dormitorio que sería la depresión misma, ¿no? En este lugar estaba Mefiboset. Ese era el lugar en el cual lo habían llevado. ¿Por qué? Porque estaba lisiado. O sea, fuera de la gracia. Como Mefiboset, hay muchos en este momento que necesitan volver a entrar en esa gracia, volver a introducirlos en esa gracia. ¿Por qué? Porque alguien lo dejó caer. O sea, también nos habla, ¿no? Habla Dios a nosotros. Cuando nosotros tenemos personas a cargo, también o sea, está el Espíritu Santo, pero hay veces que nosotros, qué sé yo, por querer hacer algo bueno a alguien, ¿no? Que está a nuestro cargo, a veces lo herimos o a veces puede tener alguna lesión. Y, y eso a veces en la persona que cuidamos o en las personas en las cuales estamos a cargo, por eso es lindo ser ministro, es muy lindo tener un ministerio o tener un liderazgo que es especial, es muy bueno, pero también eso conlleva una responsabilidad, ¿no? Cuidar a la persona a la cual Dios nos ha puesto para el cuidado. Eso es lo que para mí Dios me habló a través de Mefiboset. Mefiboset, él en realidad era
hijo de Jonatán, hijo del sucesor que vendría a ser de Saúl, el que tendría que haber estado en el trono. Y por las cosas de Saúl, que no las hizo bien, su descendencia tuvo consecuencias. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta también que Dios nos dio personas para que cuidemos. Llámese hijos, llámese discípulos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo nosotros a veces los queremos ayudar. Eh, Siempre tenemos que tener en cuenta, como le pasó a USA, a veces queremos ayudar a Dios y es Dios el que tiene que, ¿no?, obrar sobre la persona. Esta nodriza lo quiso hacer lo mejor, la que lo cuidaba, pero se le cayó. Y a consecuencia de eso, tuvo todos estos años, ¿no?, de soledad que tuvo Mefiboset, siendo descendiente del rey, en este caso de Saúl. Perdón. Eh, y también significa, Mefiboset significa no palabra, o sea, quiere decir no palabra, o sea, sin comunicación. A veces también encontramos nosotros por ahí personas que no se pueden comunicar o no tienen, ¿no?, la palabra para poder expresar qué es lo que tienen, y nosotros a través de nuestra administración podemos ayudarle, ¿no?, que esa persona pueda comunicarse. Eso también significa Mefiboset. Él estuvo y sabía que era hijo del rey, o sea, que era hijo del sucesor del rey, pero nunca lo pudo expresar, ¿no? Así que también tenemos que tener en cuenta eso, que hay personas que están sin comunicación, sin poderse comunicar con el resto de las personas, con la sociedad, con nosotros, ¿no? Y hay veces que vienen, acuden a nosotros y es lindo, ¿no?, poder escuchar a una persona que pueda hablar. Pero en el caso de Mefiboset, que yo sé que hoy hay muchos Mefiboset que están esperando, ¿no?, ese llamado de Dios. Hoy el rey los está llamando a los Mefiboset, a los que están desamparados, a los que fueron de alguna forma golpeados. Así que hoy Dios está llamando a los Mefiboset. Dice, pero el rey los llamó y le devolvió su identidad de hijo de Dios, hijo en este caso del descendiente del rey. Eso es lo que tenía para de Mefiboset. Después sigue todo, ¿no?, con el capítulo 10, David derrota a los amonitas. Aldo, Después David Aldo, y Betsabé, que también nosotros conocemos, ¿no?, la historia. ¿Querías agregar algo, Pablo? sí, una cosita. Sí, Respecto a Mefiboset, ¿sí? O sea, sí, ¿qué relevancia tiene? Porque David lo que hizo con él fue un pacto. Cuando uno lee en vida, cuando estaba Jonatán en vida, entonces hace un pacto con David, Jonatán, y el Sí, pacto era que Jonatán le debía avisar a David cuáles eran las intenciones de su padre Saúl, que las intenciones ahí era lo de decía. matarlo, ¿sí? Ahí Darío se acordaba que le quería largar un lanzazo, más de una vez lo hizo Saúl con David. sí, Y lo que David debía hacer, él debía acordarse de la casa de Jonatán. Acordarse de la casa es lo que hizo con Mefiboset. Y uno dice, bueno, está bien, pasó en su momento. ¿Qué incumbencia tiene al día de hoy que estamos en el Nuevo Testamento? Porque, como dijimos antes, el rey David viene a ser un tipo, una figura de Jesús. Entonces ustedes recordarán cuando Jesús viene a morir en la cruz, él levanta la copa en la última cena o que hace con los discípulos, con los apóstoles, y dice, esta es mi sangre, la del nuevo pacto, ese pacto que se cumplió en la cruz. Y hoy nosotros, entonces, cuando somos nosotros el Mefiboset, que somos llamados de esa tierra de Lodebar, entonces podemos llegar a decir, como lo dijo Mefiboset, ¿quién soy yo? O sea, ¿o por qué te has de acordar de mí, Dios? O sea, ¿qué te debo yo? No te debo nada. Sin embargo, Dios nos llama porque dice, yo hice un pacto hace 2000 años atrás, y en ese pacto estábamos nosotros, ¿sí?
¿Y cuál era el pacto? Que Dios, Jesucristo, nos llamaría a la mesa del banquete de la misma manera que David está llamando a Mefiboset. ¿Sí? Esa es la figura que aparece ahí en Mefiboset y en la cual creo que muchos hemos sido llamados desde la tierra de Lodebar para formar parte de la mesa del rey. ¿Mm? Eso es Amén. más, Aldo. Ah, buenísimo, buenísimo. Y después viene, bueno, la historia de Betsabé, de David y Betsabé, que también muchos la conocen, y bueno, es una historia bastante de confrontación, ¿no? Nos confronta, porque como por ahí un rey como David, que era totalmente de acuerdo al corazón de Dios, comete ese pecado, ¿no? Un pecado de adulterio, que la consecuencia fue la muerte de ese pequeño, ¿no? Eh, Eso también da para mucho, da para estudiar mucho y da para sacar muchísimo, porque en realidad todos nosotros estamos expuestos. Por eso también el cuidado, ¿no?, que tenemos que tener eh, de la tentación. Porque, bueno, como decimos, la tentación no es el pecado, sino el, el proceder a la tentación. Ese sería el pecado. Eh, Después Natán, en el capítulo 12, Natán el profeta lo reprende a David, que ahí, bueno, le dice de la oveja, ¿no? La parábola de la oveja, que David dice, tal persona tendría que morir. En este caso, Natán le dijo, bueno, ese eres tú. Pero como Dios había también hecho un pacto con David, ahí, tú eres aquel hombre, como está ahí, ¿no? Entonces, como el Señor había hecho un pacto con David, él le perdona la vida, pero bueno, el niño que había de nacer de este adulterio tiene que morir, porque mandó a matar a Urias, en realidad lo mandó a asesinar, como por ahí también decía Pablo, ¿no? Lo mandó a asesinar porque lo envió al frente donde más arreciaba la batalla. Así que bueno, eso también está ahí en el capítulo 12. Ya después, enseguida, después de ese adulterio, en el capítulo 13 aparece la historia de Amnón y Tamar. Amnón, el primogénito de David, y Tamar, la hija de David. ¿No? Ese incesto que también está en la historia, que es algo triste, porque de ahí vienen muchas cosas que, bueno, nuestra mamá Lili siempre nos enseñó, ¿no? Sobre lo que es Absalón, lo que es el espíritu de Absalón, qué es lo que viene a hacer a la iglesia, qué es lo que viene, ¿no? Porque está bien por ahí David como papá, no hizo las cosas correctas, y al no hacer las cosas correctas por ahí quedan cositas sueltas, y en este caso quedó el espíritu de Absalón, ¿no? Que al final terminó matando a su hermano, su medio hermano. Eh, Eso lo vemos en el capítulo 23, asesinato de Amnón. Después tenemos el capítulo 14, cuando Absalón, bueno, fue expulsado. También él quiso, ¿no?, que sus padres estuvieran en el momento ese. Bueno, no quiso ir David, y bueno, Amnón fue asesinado. Absalón regresa a Jerusalén. Después del capítulo 15, Absalón conspira contra David. Tenemos después el capítulo 16, David y Siba, que es el que dejó encargado David para que cuidara las pertenencias de Mefiboset. Después tenemos Simi maldice a David. Eso también es un pasaje muy extraño, porque es un personaje, ¿no?, que cuando David estaba cruzando el Jordán, que estaba huyendo de Absalón, comienza a tirarle piedra a tierra, le tira a la caravana donde iba David, y, y bueno, lo maldice, y le aconsejaban, ¿no?, sus guardias, que lo mate, que lo asesine, pero David le dijo que no. Si a veces Dios quería que él recibiera ese tipo de retos, porque por algo sería. Entonces siguieron su camino, ¿no? Ese Simi maldice a David. Después en el versículo 15 del capítulo 16,
el consejo de Aitofet, sí, y Usai. Eso fue a Absalón. Esta gente eran aliados de David, pero también se fueron al bando de Absalón y le dieron un consejo a Absalón. Uno de los consejos es que se acueste con las concubinas de su padre David en la azotea, que ya había sido predicho también por Dios, ¿no? Que iba a haber algo de eso, así que él se acostó con las concubinas y después también el consejo que le dieron es salir a buscar a David. Esos fueron los dos consejos de de los consejeros. No muy buenos, pero son parte, ¿no? de los consejos que a veces... Después tenemos capítulo 18, la muerte de Absalón, como David lo lloró. Y en el versículo 19 del capítulo 18, David hace duelo. Eso también, ¿no? Era una persona, pasar por ese momento no es nada bueno. Después tenemos el capítulo 19, cuando David ya regresa a Jerusalén, cuando se enteró ya que Absalón había muerto también, ahí Joab tuvo una palabra contra él, digamos, que por qué lloraba tanto Absalón. O sea, para él hubiera sido aparentemente mejor que Absalón los hubiera matado a todos y él estaría contento. Entonces se levantó el rey David de su luto y se fue a Jerusalén. Eh, Después tenemos en el capítulo 20, Saba se revuela contra David. Y acá en el capítulo 21, acá me voy a detener en otra historia, ¿no? Que por ahí es una historia dura, pero también, como siempre decimos, la Santa Biblia, o sea, es santa porque justamente no oculta ningún pecado. O sea, la historia no oculta el pecado de David, no ocultó el pecado de Saúl. La Biblia no oculta ningún pecado. Y en este caso, en el capítulo 21, está la historia de los Gabaonitas se vengan. Si algunos, si por ahí se acuerda quiénes son los Gabaonitas, por ahí capaz lo tienen presente y estaría muy bueno para recordar, ¿no? ¿Quiénes son los Gabaonitas? Los Gabonitas son un pueblo que, digamos, ¿cómo se dice la palabra? O sea, la historia de Josué, que Josué redimió. Es un pueblo que Josué redimió en ese tiempo, que ellos, uno de sus espías capitanes se disfrazó, fue a la batalla, se hicieron pasar por pobres y algo así, no me acuerdo de la historia. Creo que son ellos, ¿no? Claro, ¿Ellos? sí, los Gabonitas fue esa historia, ¿no? Redimido. Claro, eso está en Josué en el capítulo 9. Es una historia muy linda porque, digamos, es como que lo engañaron a Josué, trajeron pan duro, toda la ropa rota, ¿no? Y venían como que habían caminado miles de kilómetros y resulta que eran de Cipolletti. O sea, fue una cosa así, ¿no? El temor claro, porque sabían que Israel estaba arrasando con todo, ¿no? Y Dios estaba con ellos. Entonces, sobre todo ellos temieron a Dios, al Dios grande que tenía Israel. Así que bueno, hicieron esto y el pueblo de Israel hizo un pacto con ellos. Hizo un pacto, eso está en Josué 9, dice, bueno, la astucia de los Gabaonitas. Esto está en el versículo 24 al 27. Está muy lindo porque se la rebuscaron bien, hicieron una buena obra de teatro que se la creyó todo el pueblo. Después se enteraron de que eran vecinos y bueno, ahí lo querían matar, pero ya habían hecho el acuerdo, ¿no? Sí, que Josué les dijo, o sea, los tomó como aguateros y leñeros, para que cortaran leña y dieran el agua. Claro, dice, los hizo leñadores y aguateros. O sea, para el pueblo, ¿no? Ellos se encargaban, mientras iban avanzando, de traer la leña y el agua, o sea, no tenía que faltar, así que ese fue el trato que hizo con Josué. Entonces, también, ¿cómo será importante? Dice que la luna se detuvo en Gabaón, después de ese acuerdo, la luna se detuvo en Gabaón, o sea, fue un acuerdo
para Dios muy importante, no fue algo común. ¿Y qué es lo que hizo? No está muy determinado, no hay ningún pasaje, pero dice que Saúl los quiso exterminar. El rey Saúl, en su afán, en su amor, ¿no? En Su su celo. celo por Judá y por Israel, los quiso exterminar, pero como es también una autoridad que por ahí nosotros a veces podemos llegar a tener, ¿no? No conoce las escrituras o no conoce la historia o no conoce los acuerdos que Dios ha hecho con inclusive con los pobladores originarios de Neuquén, de donde estamos nosotros. O sea, Dios ha hecho acuerdo con los pueblos, no es que Dios creó el mundo y listo, no. Hay acuerdos y nosotros también a veces, en nuestro afán, ¿no? Digamos, querer proteger la iglesia o querer avanzar, nos olvidamos de los acuerdos o los pactos que Dios tiene con los territorios, tiene con las personas. Quizás ha hecho acuerdos, yo, eh, para la gloria de Dios, ¿no? Yo siempre pensé que era descendiente de Mapuche, hasta hace unos días atrás, que yo le pregunté a mi hermano mayor, que le está pasando una situación de enfermedad, y estuvimos hablando bastante y él me decía que en realidad nosotros somos descendientes de los tehuelches. O sea, los mapuches son los araucanos, ¿no? Que entraron a este territorio y tomaron todos esos pueblos. Y mi abuela era tehuelche. Así que eso a mí me causó algo lindo, ¿no? Porque tehuelches eran tribus nómades, pero pacíficas. O sea, no tenían en sí la idea, ¿no? De destruir otros pueblos ni querer invadir. Así que, para la gloria de Dios, tehuelche. Bueno, y entonces yo ahora voy a empezar a orar, ¿no? Porque seguramente que Dios hizo un acuerdo con los tehuelches, o hizo un acuerdo, ¿no? Con los puelches, con la gente que había aquí. Y a veces nosotros por el afán de avanzar, no desconocemos eso. Entonces, Yo, bien, bueno, entonces vamos a hacer el aguante aquí mientras él se reincorpora, Sí, ¿sí? sí. Mientras vuelve Aldo, mientras se descongela, eh, en segunda de Samuel 21, que punto aparte veo algo que ahora te voy a consultar, Pablo, porque cuando habíamos leído segunda de Samuel 8 también veía y bueno, y va citando también a primera de Crónica, ¿cierto? Entonces me gustaría que hablaras ahí un poquito de eso, pero lo que iba a charlar era el tema eh, que son, bueno, algunas de las cosas que a mí uno a veces se queda pensando, ¿no? Y con respecto a la historia y todo eso. Y habla de la pelea contra los gigantes, ¿sí? En segunda de Samuel 21. Eh, Esto que hablaba también esto de a veces de las tribus, de la gente de antes, ¿no? Eh, y habla de los gigantes y bueno, habla también de Goliat, que Goliat, bueno, en su momento también decía que era grande y todo eso, y bueno, pero no es la primera vez que en la Biblia se habla de los gigantes y todo eso. Bueno, ese es un tema que también a mí me gusta porque, bueno, se ha dicho mucho tiempo en la historia y se hablaba de los gigantes tiempo atrás y que uno de los que habla también son algunos libros, digamos, que no están dentro de la Biblia, que habla de los gigantes, ¿viste? Y bueno, eh, no sé si vos qué conocimiento tenés sobre eso. Ahí que hubo gigantes, no hay duda, porque Ujú. arqueológicamente se ha encontrado. Entonces, no hay duda de que hayan gigantes. Después se terminará de ver qué tan grandes eran, pero que había gigantes, lo dice. En Hebrón, ¿sí? Recuerden ahí cuando Caleb, que fue a tomar Hebrón, era la tierra de gigantes. Ese. El tema es el origen de los gigantes. Ahí está
la diversidad de opiniones, no de los gigantes, sino del origen, de dónde surgieron esas personas tan grandes físicamente. Y ahí es donde hay diferentes versiones de las que por ahí hemos hablado en otro de los encuentros. Claro, porque estamos hablando que, digamos, los gigantes llegaron a ser contemporáneos de David, que no sé hasta qué tiempo se habrá expandido, pero bueno, los gigantes, estaba buscando acá y buscaba en qué año estaban los gigantes, y bueno, ay, los gigantes, David, y bueno, habla que más o menos del año 1000 antes de Cristo, ¿no es cierto? Sí, sí, Eh, David es del los, 1000 antes de Cristo, que o sea, que estamos después hablando de que eso, hace... ¿no? Después de Sí. eso, como para ubicarnos ahí cronológicamente, no tengo recuerdo que haya otro registro en la Biblia que nombre otro tiempo. O sea, por ejemplo, ya con Salomón y ya después cuando aparecen los profetas, no Ujú, aparece la expresión refiriéndose a gigantes. Es como que ahí en la etapa de David, ya sea Goliat, la tierra de Gad, que es de donde viene Goliat, y después de esa tierra es como que ya desaparece ahí la expresión para lo que sigue el relato de la Biblia. ujú. Y ahora, eh, bueno, se me viene a la mente, ¿no? El tema de decir, bueno, la gente la parte que estudia el tema de la arqueología y todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué habrán salido a decir, ¿no? Porque seguramente han encontrado restos de gigantes, ¿no? La verdad no he leído qué han dicho respecto a los gigantes. Sí he leído que han encontrado gigantes, pero no sé si los pueden datar, en qué fecha los ubican a estos gigantes. Siempre hablando en ese lugar, ¿no? En la tierra de Israel, de Palestina, en ese lugar. No sé qué fecha le dan, pero sí que han encontrado. Volví. Ha No vuelto, sé qué pasó con internet, se cortó eh, y te así congelaste un que momento. Pero bueno, sí, no sé qué sucedió, pero es como que está toda la señal, pero no hay internet, así que estoy con los datos, gracias a Dios tenía bueno, abundantes datos. bueno, continúe Aldo, donde haya quedado nomás. Bueno, ahí continuamos con el tema de la venganza de los gabaonitas, ¿no? Ahí en el versículo 1, si lo puedes leer, Marta, versículo 1. 21:1. Bueno, Sí, sí. Los Gabonitas se vengan. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó, esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. hasta ahí. O sea, ¿no? David se dio cuenta que hubo 3 años de hambre. O sea, no era normal ni natural que eso pudiera suceder. Así que fue a consultar a Dios y Dios le respondió por qué fueron los 3 años de hambre. O sea, también, ¿no? La diferencia entre Saúl y David. Saúl hacía cosas que a él le parecían que estaban bien. En cambio, David no. David consultaba siempre a Dios. Por eso es importante, ¿no? Por ahí recién Darío hablaba sobre los gigantes y que está bueno, a muchos les apasiona, a mí también me apasiona el tema de los gigantes, los Nephilim. Pero bueno, eso también, ¿no? Por ahí hay que preguntar a Dios sobre el tema. Que Dios nos va a responder si ve que nosotros tenemos una necesidad real de saber eso o de que hay algo dentro de nosotros que nos inquieta, bueno, consultar a Dios. Dios nos va a responder. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios le dijo? Dios le dijo que había sido por lo de Saúl. Ahora, David va y le pregunta a los gabaonitas qué podía hacer para que esto, ¿no? Se revirtiera, qué podía hacer él. Entonces los gabaonitas le dijeron que no querían nada del rey, nada del reino, nada, ¿no? O sea, no querían ni oro ni plata. Simplemente lo que ellos, para poder perdonar de todo esto, ellos pedían la vida de los descendientes de Saúl, en este caso, de 7 hijos. Entonces, désenos 7 varones ahí como, ¿no? De sus hijos para que los ahorquemos
delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, los daré. Eh, entonces fue a buscar los 5. Ahí hay una historia, ¿no? Que ahí dice, perdonó el rey a Mefiboset. Mefiboset, que recién habíamos estado hablando, que Dios que en este caso David lo había llamado. Pero este Mefiboset no era el hijo de Jonatán, sino que eran los hijos de Rispa. Rispa había tenido una de las hijas de Saúl, había tenido, y después otra de la hija de Saúl, los otros 5. Uno de ellos, bueno, uno de ellos se llamó Armoni y el otro Mefiboset, justamente, pero ya eran hijos de Saúl, ya eran hijos de Saúl, una concubina de Saúl. Estos eran los hijos, ¿no? Y bueno, a mí también esta historia me llamó la atención porque Rispa, la palabra Rispa, de la mamá, ¿no? De estos dos personas, ¿no? Que fueron ahorcadas, quiere decir brasa o piedra candente o brillante. O sea, es como un altar, digamos. Es algo que ilumina mucho, ¿no? Y Armoni quiere decir el que nació en el palacio. Y bueno, Mefiboset, en este caso, que dice propagador de la ignominia. O sea, esos son los nombres de los dos hijos de Rispa. Estos 7 fueron colgados, 5 hijos de Merab, que era Mical, hija de Saúl, con Ariel, hijo de Barzillai. Y fueron ahorcados en un monte. Esto es comparado en Números 27:4. El Señor le da también una estrategia, o sea, le da una orden en realidad a Moisés cuando los israelitas se prostituyeron con las moabitas, no sé si se acuerdan por allá, en Números, ¿no? En el capítulo 25:4, cuando los israelitas se prostituyeron con los moabitas. Ahora, ahí dice que Rispa se fue a donde estaban sus hijos, ¿no? Ahorcados, y comenzó a ahuyentar en el día a las aves y en las noches a las bestias para que no se los devoraran, porque esa es la orden que le había dado Dios, que el que era colgado tenía que ser devorado por las aves o por las bestias, ¿no? Y bueno, nosotros podemos ver que esta madre, ¿no? No pudo, por el pecado de Saúl, por el desconocimiento de Saúl, no pudo proteger la vida de sus hijos, pero sí, ella qué es lo que hizo, hizo como un campamento en ese lugar, en una roca. Dice que se cubrió con un manto de silicio, pero estuvo ahí, dice que estuvo desde la siega hasta la lluvia. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Cómo una madre puede querer tanto a sus hijos, ¿no? Si bien hizo un luto muy grande, fueron, no sé si alguno por ahí tiene idea de cuánto tiempo fue. Hoy o sea, lo estuve buscando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de la siega de la cebada hasta la lluvia? Eso es un tiempo muy, muy extenso. Yo por ahí pensaba que podían ser, qué sé yo, una semana, 10 días, una cosa así. Si por ahí alguno tiene alguna idea de cuánto tiempo representa eso, ¿Desde dónde hasta dónde sería entonces? desde la siega, digamos, de la cosecha de la cebada Ujú. hasta la lluvia. Eso es lo que estuvo, dice la palabra, que estuvo esta mamá, ¿no? Espantando a las aves de día y a las bestias de noche, para que no comieran el cuerpo, ¿no? De sus hijos. Si por ahí alguno tiene una idea, ¿no? Está bastante, no está muy, o sea, muy a la vista. Hay que buscarlo, hay que ahondar bastante para poder encontrar eso. De una cosecha hasta la De, lluvia, ¿no? de la cosecha de la cebada, que es la primera cosecha, la cebada es lo primero que se Sí. cosecha. También estuve investigando por qué la cebada, ¿no? Estuvo lindo también. Son cosas muy importantes.
que Dios nos trata de hablar, ¿no? A través de su palabra. Por ahí nosotros pasamos de largo cosas que es lindo, ¿no? Poder ahondar, investigar y escudriñar porque nos dejan un mensaje profundo cada vez que Dios. Parecen cosas que tienen que pasar, pero no. No. 6 meses. 5 meses. 5 meses estuvo esta mamá. 5 meses pasa desde la cosecha de la cebada hasta la lluvia, pasan esos 5 meses. O sea, porque después viene la cosecha del trigo, después viene de los frutos, la fiesta de los tabernáculos, muchas cosas pasan hasta que viene la otra lluvia, hasta que viene la lluvia. Son 5 meses. Y esta mamá estuvo 5 meses cuidando del cuerpo de sus hijos. ¿Por qué? Porque ella no pudo proteger su vida, porque eran hijos de Saúl y bueno, tenían este destino, ¿no? Pero lo que sí ella pudo hacer en todo esto es que sus hijos tuvieran una buena sepultura. Cuando le comunicaron esto a David, él enseguida, o sea, David es una persona muy sabia, una persona muy entendida, o sea, para los israelitas, por ahí digamos, los entierros y los demás es muy importante, porque como ser la otra vez también nos dejó ahí como picando el pastor la tumba de Raquel, que hasta el día de hoy los israelitas van a la tumba de Raquel, o sea, tienen un significado importante. Entonces esta mamá los estuvo protegiendo y cuando David se enteró, ¿qué es lo que hizo? Mandó que los sacaran ya casi, ¿no? O sea, es una historia media pesada, pero es así. O sea, su mamá vio, ¿no? El momento cuando sus hijos empezaron a deformarse, ¿no? Pero ella consiguió que el rey David tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, ahí me está poniendo su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad. Esos eran cuando Saúl y Jonatán habían muerto, ¿no? Que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Giboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, el padre de Saúl, ¿no? E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esta. O sea, se terminó la maldición, se terminó el pecado, su mamá pudo enterrar a sus hijos, y esto es lo que nos deja como enseñanza, ¿no? Rispa, esta brasa o piedra candente o brillante. Es una enseñanza que a veces también no es cuestión de empezar algo y abandonarlo rápido, no, hay que continuarlo. Me llamó la atención los 5 meses, ¿no? Que tuvo esta mamá. Y ella consiguió, en este caso, una buena sepultura para sus hijos, ¿no? Sus amados. Yo le preguntaba a Aldo el tema en el segunda de Samuel 21:7, que dice: sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, dice, ¿no? La palabra. Dice que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó a apresar a Armoní y a Mefiboset, los dos hijos que Rispa, hija de Aya, había tenido con Saúl. Entonces yo le preguntaba a Aldo, ¿será el mismo Mefiboset? Porque acá hay dos Mefiboset. Claro. No, bueno, justamente ahí le estaba explicando, ¿no? Que el Mefiboset, claro, el Mefiboset que llamó a David, sí, era hijo de Jonatán. Claro. Y en este caso, este Mefiboset es hijo de Saúl con Rispa. O sea, ok. Eso también, por eso a mí también cuando lo leí me llamó la atención, digo, pero ¿cómo si había hecho un acuerdo y después no lo ahorcaron? Decía, qué raro. Bueno, después investigando, ahí pude ver, ¿no? Que en realidad era hijo de Saúl, no era el hijo de Jonatán, Mefiboset.
lisiado. Y bueno, también en Mefiboset hay mucho para prédicas y para enseñanzas, porque es, digamos, el personaje en sí, ¿no? Como fue rescatado, como decía Pablo, como Dios nos ama y nos sienta en su mesa. Y bueno, y el caso de Rispa, ¿no? Como también ella como mamá, hasta el último momento ama a sus hijos, ¿no? Como pasa con una mamá cuando eh, sus hijos, por ahí le pasa algo, bueno, cómo cuidan de sus niños. Así que bueno, estas dos historias me habló Dios a través de Segunda de Samuel y todo la quería compartir. No sé si por ahí tenían Me alguna dijiste de la iniquidad. consulta, De la iniquidad. si tenían algo que por ahí eh, agregar. Vos querías. Sí, mientras yo estaba leyendo estos pasajes de Saúl lo que había hecho, ¿no? El genocidio con este pueblo, me vino, o sea, el Señor me habló muy fuerte con el tema de la iniquidad de esto. Entonces yo decía, Señor, ¿no será que nosotros en nuestra descendencia teníamos un Saúl que mató, que fue genocida? Entonces me habló muy fuerte, me hizo sentir muy fuerte la iniquidad que traemos nosotros de nuestros antepasados, o sea, de nuestros abuelos, de nuestros, qué sé yo, porque somos de acá, de Neuquén, y como dice mi esposo, era de Tehuelche, y vaya a saber qué habrá pasado, ¿no? Mi padre fue policía territorial, o sea, y bueno, por ende sabemos que los policías en ese tiempo tenían mucho tema de esto con Sí, asesinatos y sí, cosas. sí, también. Bueno, mi abuelo también fue policía Mm. territorial y perseguía a los cuatreros que venían de Chile. Así que, Claro, mi papá era muy grande, o sea, cuando quedó embarazada mi mamá, mi papá era muy grande. Entonces, bueno, me vino mucho esto y Dios me habló mucho de esta iniquidad, por si alguno tiene alguna respuesta también como a mí, ¿no? De orar por todo esto y que pedir perdón al Señor por esto. Así que bueno, eso era así que lo que bueno, me habló el Señor. gracias por la atención y hasta aquí, bueno, Hasta aquí estuvimos no y ayudó. ahora sigue Pablo, que seguramente. Sí. No, no, gracias a ustedes, gracias por compartir. No sé si Rosa estaba levantando la mano que quería hablar o estaba saludando nomás. Está enmudecida, Rosita, está enmudecida. Bueno, ahora ahí si ella lo puede hacer. Si no, no sé si alguien quería compartir, Cintia, Darío, Gloria, Ángel, que se nos sumó ahora. No sé si tenían alguna pregunta, aprovechemos a Aldo que lo tenemos acá conectado con los últimos datos y le alcanzamos a preguntar.